A ver, chicos, ¿me confirman si ven, por favor? Sí, Sí, acá. Listo, muy bien. A ver, chicos, entonces el día de hoy vamos a iniciar con la parte de la segunda unidad, ¿ya? Que corresponde a tres procesos importantes que suceden en el ADN. Sí, el proceso de replicación o biosíntesis del ADN, el proceso de transcripción y el proceso de traducción, que serán los otros dos procesos que los veremos más adelante, ¿ya? En esta clase únicamente nos centraremos en la replicación o biosíntesis del ADN, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito que ustedes comprendan, que sepan de esta clase? Primero, ¿cuáles son los componentes básicos del ADN? ¿Sí? ¿Cómo está compuesto un nucleótido? Luego, que comprendan cuál es o cómo se forma la estructura de la doble hélice del ADN, ¿ya? Y cómo es lo que se mantiene, cómo se mantiene esta estructura de aquí, de doble hélice. Y bueno, como tercer paso, todo el proceso de la replicación, ¿ya? Iniciando por el reconocimiento de los puntos de orígenes hasta el proceso de terminación o final, ¿sí? Y conocer cada una de estas proteínas, qué es lo que hace, cómo actúa, en qué interactúa en el proceso de replicación. Bien. Como generalidades de la biosíntesis, este es un proceso que implica una síntesis, ya que se haga, que se cree una nueva cadena de ADN a partir de una cadena molde, de una cadena ya fabricada, de una cadena ya establecida de ADN, ¿ya? Es un proceso fundamental, claro que sí, ya que esta nos permite el traspaso de la información genética de generación en generación y en generación. Sí, por lo tanto es un componente muy importante para la transmisión de la información genética de una célula a otra durante la división celular. ¿Ya? Y es un proceso complejo, ya lo vamos a conocer, pero es un proceso en mayor o menor medida complejo. Sí que está guiado o está limitado por la actividad de ciertas proteínas, que son las que ustedes deben de conocer en todo esto de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es lo que vamos a estudiar este proceso de replicación? Primero vamos a conocer la estructura del ADN, ¿ya? ¿Cómo se conforma el ADN? ¿Cuáles son las partes fundamentales? ¿Ya? ¿Cómo se conforma la doble hélice, la cadena de doble hélice del ADN? ¿Y cómo es que se mantiene unida? ¿Ya? Luego vamos a entrar ya en el proceso de replicación y vamos a ver todas las fases del proceso de replicación. Y tercero, vamos a conocer cuáles son las proteínas que intervienen en este proceso, ¿ya? Para una posterior clase vamos a ver cómo es el proceso de regulación del proceso de la replicación, cómo es los errores que se producen en este proceso y cómo se reparan estos errores. Bien, los entonces, dos. sí, No voy a poder dormir, vecina. No puedo dormir por... ¿Cuánto cuesta? por favor, a la persona que está hablando que apague el micrófono. Ya, bien. Entonces, vamos a cumplir el primer objetivo, ¿ya? Que es conocer cómo se estructura el ADN. Eh, el ADN tiene bueno, el ADN se lo conoce como toda esta cadena larga de información genética que contiene, pues, valga la redundancia, toda la información que nos hace a nosotros una especie individual, una especie diferente, ¿ya? Entonces, este ADN está compuesto por varios nucleótidos, ¿ya? Y los nucleótidos están compuestos a su vez por tres componentes principales. Uno que es un grupo fosfato, ¿ya? Otro que es un azúcar, un carbohidrato, un azúcar. Y tercero, una base nitrogenada, ¿sí? En el ADN, esta azúcar que les menciono se llama desoxirribosa, mientras que en el ARN, esta azúcar se llama ribosa.
¿sí? Y bueno, las bases nitrogenadas cambian también dependiendo del ARN o si es ADN, ¿ya? Entonces, en el ADN tenemos cuatro bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN tenemos adenina, guanina, citosina e uracil, ¿ya? Aquí ya no hay timina, sino que se intercambia por uracil, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es la estructura de este ADN. Como ustedes pueden observar en este gráfico de acá, esto de aquí es un grupo fosfato, esto de aquí es un grupo fosfato, ¿sí? Y como pueden ver, tiene una orientación. Hacia acá es un extremo 5' y hacia acá es un extremo 3', ¿ya? Esto de aquí es muy importante conocerlo porque después vamos a ver algunas características del proceso de replicación y esto tiene mucho que ver en esa parte, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? En esta parte de aquí tenemos el azúcar que, como les mencionaba, en el caso de ser un ADN, es una desoxirribosa. Y finalmente, aquí tenemos una base nitrogenada. ¿Sí? Esta base nitrogenada, eh, que puede ser una purina o una pirimidina, dependiendo de los componentes que tenga y de cómo se vaya uniendo al resto, ¿ya? Aquí tenemos en rojo estas partecitas de aquí que se llaman enlaces de hidrógeno, como ven aquí, como ven acá. Entonces, algunas bases nitrogenadas tienen únicamente dos puentes de hidrógeno y otras bases nitrogenadas tienen tres puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué tenemos al frente? Exactamente lo mismo de acá. Un grupo fosfato con un extremo 5 a 3, una azúcar y y la base nitrogenada, que sería esta parte de acá, ¿no? Bien, ahora, muy bien. Este, bueno, acá tenemos otro gráfico en donde podemos observar toda esta parte que les estaba mencionando, ¿no? Quiero que se den cuenta de esta estructura que se forma aquí como una escalera enrollada. Esto de aquí se denomina ya las hélices del ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? La estructura del ADN es una doble hélice. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Es decir, dos hebras de nucleótidos que se enrollan alrededor de un eje central, formando una estructura similar a una escalera retorcida, ¿no? Todo lo que tenemos acá. Por este lado de acá podemos ver cuáles son las bases nitrogenadas para tener en cuenta entonces. ¿Sí? Y aquí está algo de lo que, aquí está algo de lo que yo les estaba mencionando. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Qué pasó? Ya. Si ustedes se dan cuenta, esto de aquí pertenece a una sola cadena, ¿ya? A una sola hebra del ADN. Entonces, si ustedes ven, esto de aquí tiene una orientación hacia acá, como lo señala justamente esta flechita que tenemos aquí, ¿ya? Esta flechita de aquí, ¿sí? Entonces tenemos una, perdón, un minuto, chicos. A ver, chicos, discúlpenme, por favor. Como les estaba mencionando, aquí tenemos algo muy importante, ¿no? Esto de aquí nos señala que la cadena de ADN va hacia este lado, ¿sí? Y vemos que tiene una orientación desde un extremo 5' a un extremo 3', ¿ya? Ya vamos a ir entendiendo más adelantito por qué es importante conocer esto de acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice? La estructura del ADN también es importante para la regulación de la expresión génica, ya que la secuencia de bases nitrogenadas del ADN codifica
a la información para la síntesis de proteínas y otras moléculas esenciales para el funcionamiento celular, ¿no? A partir de esta base, o a partir de esta cadena de ADN, también ocurre el otro proceso que les mencionaba, que vamos a ver, que es el proceso de transcripción, que sirve para la síntesis de proteínas y otras moléculas para el funcionamiento celular. ¿Ya? Bien. Ahora sí, entonces, pasemos con el proceso de replicación. ¿Sí? Nos dice que como concepto, el proceso de replicación es el proceso por el cual se sintetiza una copia exacta del material genético de una célula antes de que éste se divida. ¿Ya? Muy importante conocer que esto sucede antes de que la célula entre en división celular, ¿ya? ¿Es un proceso esencial para la vida? Claro que sí, ya que asegura que cada célula hija contenga el material genético idéntico que una célula madre, ¿ya? Y es un proceso semiconservativo porque cada hebra de una molécula de ADN se va a utilizar como una plantilla o como una copia para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Bien, esta diapositiva de aquí es muy importante, chicos, así que por favor tomaránla bastante en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la replicación en el ADN eucariótico? Sí, uno, siempre ocurre en la fase S del ciclo celular. Ya vamos a ver ahorita qué es el ciclo celular y cómo está conformado. Dos, es un proceso preciso, ya que estas proteínas llamadas polimerasas son enzimas muy precisas y que copian exactamente el material genético de una hebra madre a una hebra hija, ¿ya? Luego, es un proceso bidireccional y que tiene múltiples orígenes de replicación, ¿ya? Es un proceso continuo y discontinuo a la vez, ¿sí? Se produce en una orientación específica y es semidiscontinuo respecto a la síntesis del ADN. ¿No? Todas estas características lo vamos a entender mucho mejor ahora que vamos a ver todo el proceso de replicación, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, la primera característica dice que siempre ocurre en la fase S del ciclo celular, ¿ya? Esto es muy importante en esta fase de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico de acá? Todas las células desde que son creadas a través de la mitosis, ¿no? Tenemos una célula madre y nos da una célula hija y otra célula hija. Esta célula hija de aquí entra en el ciclo celular y se encuentra en un estadio que se llama estadio G1. ¿Qué sucede en el estadio G1? Pues se sintetizan muchas proteínas que son necesarias para el funcionamiento normal de la célula, pero además se da la síntesis de ARN también, ¿sí? ¿Qué sucede? Si es que esta célula es una célula nuevita, está recién utilizada, recién formada, va a pasar a la siguiente fase que se llama fase S. En la fase S, todo el material genético se va a duplicar y va a entrar en replicación, ¿ya? Entonces, si yo les coloco en la prueba en qué fase del ciclo celular se ocurre la replicación del ADN, en la fase S del ciclo celular, ¿ya? ¿Qué sucede luego? Pasa la fase S y se va hasta una fase que es denominada fase G2. En la fase G2, nuevamente todas las proteínas que tienen las células se duplican. ¿Para qué? Para que todo el material genético se distribuya equitativamente entre las dos células hijas. Ya, entonces, si tenemos un retículo endoplasmático, ahorita vamos a tener dos. Si tenemos un aparato de Golgi, vamos a tener dos. Si tenemos una mitocondria, vamos a tener dos. Porque todas esos organelos, todos esos organelos van a pasar hacia la última fase que se llama fase M o mitosis, ¿ya? Entonces, una vez que ya se da toda la replicación de la célula, toda la duplicación del material genético, de la síntesis del ADN y la proteína, la célula finalmente entra en fase M de mitosis, en donde se da la división nuclear y la división celular, ¿ya?
¿Qué es lo importante? Nunca se confundan entre en qué fase se da la duplicación del ADN y en qué fase se da la duplicación celular, ¿ya? O nuclear. Son dos cosas muy, muy, muy distintas. Bien. Bueno, y les decía, ¿y qué sucede con las células que ya están viejitas? ¿Ya? Las células que ya están viejitas entran en una fase que se llama fase G0, ¿ya? Entonces es una fase de senescencia celular, que quiere decir que ya no pueden volver a reproducirse más, ¿ya? Es como que se jubilan ya las células. Entonces llegan a su estadio terminal y simplemente ya no se duplican, ya no entran en la duplicación celular ni en la replicación. Bien, entonces vamos con el proceso de replicación. Sí, el proceso de replicación está dividido en tres grandes pasos. Un proceso que es la iniciación, otro proceso que es la elongación y un final proceso que se llama terminación. Sí, el proceso de iniciación ocurre gracias a una proteína que se llama ORC, ¿sí? O Origin Recognition Complex, ¿sí? Esta proteína ORC, la función que tiene es reconocer algún punto de origen para iniciar el proceso de replicación, ¿ya? ¿Cómo vamos a entenderlo esto? ¿Sí? ¿Qué sucede? Tenemos el material genético que si lo ponemos, lo medimos de largo, más o menos mide unos 10 metros, ¿ya? Entonces, imagínense ponerse a replicar 10 metros de ADN, es bastantísimo, ¿ya? Entonces, 10 metros que entre en un, ¿cómo se llama? Que entre en una célula es, pero demasiado, es gigantesco, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta célula tiene algo que se llama múltiples orígenes de replicación, ¿ya? ¿Ya qué voy a hacer referencia con esto de aquí? Vamos a ver cómo puedo. Muy bien, ahí. Ya, a ver, ¿cómo puedo estudiarlo a esto? ¿Sí? Les digo, son 10 metros que mide más o menos el ADN, entonces es imposible que el proceso de replicación inicie, inicie en esta parte de aquí, siga todo esto de acá y termine acá, ¿sí? Porque se tardaría demasiado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea múltiples orígenes de replicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, crea un origen de replicación que inicia aquí, otro origen de replicación que inicia acá, ahí porque se va otra vez, o un origen de replicación que inicia aquí, otro origen de replicación que inicia acá, otro origen de replicación que inicia aquí, otro origen que inicia acá, otro origen que inicia acá, y así sucesivamente hasta llegar al final de toda la cadena de ADN. ¿Sí? Múltiples orígenes de replicación, que era una de las características que estábamos hablando, ¿no? Esta de aquí. Es un proceso bidireccional con orígenes de replicación múltiple. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué sucede? Estas partecitas de acá tienen como un código, ¿ya? Tienen una secuencia específica de nucleótidos que lo hacen diferente del resto. Entonces, pongámosle aquí, por ejemplo. Tiene aquí una, otro,
otro nucleótido, ¿ya? Entonces puede ser este código más o menos. Guanina, adenina, adenina, timina, ¿ya? Y este de aquí está acá, 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 acá y acá, ¿sí? Entonces ese es el punto de origen, ¿ya? Esa es la secuencia de origen. ¿Qué hace? Esta proteína llamada ORC, lo que pasa haciendo es literalmente pasa caminando por toda esta hebra de acá. Entonces va caminando y encuentra esta señal de aquí. Encuentra esto y se detiene aquí. Y dice, acá tengo un punto de origen de replicación. ¿Ya? Viene otra vez otro ORC, camina, camina y dice, ah, ya, aquí tengo otro origen de replicación. Aquí va a iniciar el proceso de replicación. ¿Ya? Y así sucesivamente con cada uno de estos de acá. ¿Sí? ¿Qué pasa luego? Esta proteína ORC necesita enviar una señal a otra proteína que se llama helicasa, pero para poder hacerlo necesita primero activarse, ¿ya? Entonces, esta proteína CDC6 y CDT1 se unen al complejo ORC para formar un preinicio del complejo de replicación. Básicamente, lo que hacen es activar a esta proteína ORC, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? ORC se une acá, se activa y emite una señal como una bandera más o menos para llamar a esta proteína que se llama helicasa, ¿ya? ¿Qué sucede? Vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí y vamos a hacerla acá, ¿ya? Ay, no, perdón, estoy mal. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recordarán que el ADN se encuentra de esta manera, ¿ya? Como una escalerita más. Entonces, el ADN se encuentra así, ¿sí? Aquí viene esta proteína que les decía ORC, ¿sí? Y ya mandó su señal. Ahora, esta helicasa de aquí tiene una función bien chévere, que es romper algo que se llama puentes de hidrógeno, ¿ya? Lo que estábamos viendo hace un rato, y les decía, los nucleótidos o las bases nitrogenadas de una cadena se unen con las bases nitrogenadas de la cadena complementaria a través de algo que se llama puentes de hidrógeno, ¿ya? Y los puentes de hidrógeno, pues son unas cosas que mantienen unida todo esto de aquí. Tienen un puente aquí, tienen otro acá, tienen otro acá, ¿sí? Tienen uno aquí y mantienen unida toda esta cadena, ¿ya? ¿Qué hace esta helicasa? Lo que hace es romper estos puentes de acá y abrir la cadena de ADN, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? En lugar, ay, ya se me fue. En lugar de estar así, toda, como escalera, como espiral, lo que va a hacer es a abrirse, va a proceder a abrirse la cadena de ADN. ¿Ya? Entonces venía de esta manera y aquí procede a abrirse. ¿Sí? Entonces viene de esta manera y procede a abrirse. Y aquí sigue como si nada. ¿Ya? Para eso sirve ORC, perdón, helicasa. Entonces, toda esta parte de aquí se llama burbuja de replicación, ¿ya? O horquilla de replicación también lo van a leer en algunos libros, ¿sí? Ay, ya se me va esta cosa otra vez. Bien, ya. Entonces tenemos aquí esta proteína que les decía que es una proteína muy importante, ¿ya?
que es helicasa, que es más o menos, se la grafica de esta manera, y que está rompiendo los puentes de hidrógeno y que está abriendo mucho más este tramo de ADN, ¿ya? Supongamos que esto viene hacia acá. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que existe algunos extremos aquí que son muy importantes? Y yo les decía, aprenderán esto de aquí, ¿ya? Pondrán la atención. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, esta cadena de aquí, que es esta parte de acá arriba. Tenemos un extremo de este lado 5' y de este lado un extremo 3', ¿ya? Como son cadenas complementarias, entonces este extremo de acá abajo tiene que ser 5' y este extremo de acá tiene que ser 3', ¿sí? Y viene la segunda característica que yo les decía que es muy importante que ustedes sepan, ¿ya? Entonces, el proceso de replicación siempre, 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 siempre se lleva a cabo de 3' a 5', ¿ya? Siempre tiene que llevarse a cabo en ese sentido, de 3' a 5', ¿sí? ¿Ya? La síntesis. Entonces, ya tenemos aquí esta proteína que está rompiendo los puentes de hidrógeno y que se está yendo hacia ese lado de acá, ¿no? A través de esto. ¿Qué sucede? Aquí quedan estos enlaces sueltos. Estas bases nitrogenadas quedan sueltitas así, ¿ya? Quedan así, todas solitas. ¿Qué sucede con estas de aquí? Son tan vivas, ¿sí? Que tienen un feeling bastante grande entre estas de acá, ¿ya? Entonces, siempre van a querer unirse a su otra, hacia su otro nucleótido de la cadena complementaria, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Este que está aquí siempre va a querer unirse a este de acá y a formar otra vez puentes de hidrógeno, ¿ya? Y para que esto no ocurra, existen unas proteínas muy importantes, ¿sí? Y esas proteínas se llaman SSB, ¿sí? Entonces nos dice, se unen a las cadenas separadas para estabilizar la horquilla. Entonces, ¿qué es lo que hace SSB? Viene y se une a esta parte de acá, listo. Viene y se une a esta parte de acá, listo. Viene y se une a esta parte de aquí, listo. Y así, ¿ya? Impidiendo que se formen nuevamente, se unan esto de aquí con esto de acá, ¿ya? Eso se llama SSB, ¿ya? ¿Qué sucede? Ahora tenemos que prepararle todo el paso a una proteína que se llama ADN polimerasa. Y con prepararle el paso me refiero a que tengamos un lugar desde donde ella va a iniciar el proceso de replicación, ¿ya? Entonces aquí viene en juego otra proteína muy importante que se llama primasa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la primasa? Sintetiza una cadena muy corta de ARN que se llama cebador o se llama primer también, ¿ya? ¿Y qué será eso de ahí entonces? Les explico. Los primers son unas cadenas muy cortitas de bases nitrogenadas, de a lo mucho unos 10 bases nitrogenadas que se unen en un extremo. Entonces se unen aquí, se une acá, se une acá y se une acá. ¿Sí? Y forman esta cadena bien cortita. ¿Ya? Esa cadena que está aquí está compuesta de ARN, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto de qué material genético están hechas los primers de ARN, ¿ya? Que les quede muy claro. Ahora, una vez que ya se crearon estos primers de acá, sí está lista la proteína ADN polimerasa para llevar a cabo el proceso de replicación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, entonces, hasta ahí estamos, ¿no?
Tenemos un origen de replicación, que es este de acá, que viene a CDC6, CDT1, lo activan y envía una señal al, a la proteína helicasa, ¿no? ¿Qué sucede? Tenemos aquí helicasa. Esta de aquí es helicasa. ¿Qué está haciendo helicasa? Rompiendo estos puentes de hidrógeno de acá y separando estas hebras. Entonces, lo que va a venir es a separar acá y viene a separar acá. ¿Ya? ¿Qué más hay? Estas de aquí que yo les decía que se llaman SSB. Se unen a cada uno de estos nucleótidos para impedir que esto se pegue otra vez con esto de acá. ¿Ya? ¿Qué más hay? Les dije, hay una proteína que se llama primasa también. La primasa se encarga de sintetizar un fragmento corto de ARN llamado priming, que sería esto de acá, ARN primer, ¿ya? Y aquí está la primasa. Y ahora sí, pues viene esta proteína de aquí, que es la más importante en todo el proceso, que se llama ADN polimerasa, y empieza a sintetizar de esta forma, todo hacia acá, ¿ya? Ahora, yo les decía, estas cadenas tienen una orientación. Esta de aquí es de 5' a 3'. Y esta de acá es de 3' a 5'. Ahora, ¿qué les dije? El proceso de replicación siempre, 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 siempre se lleva a cabo de 3' a 5', ¿ya? La lectura del ADN siempre se lleva a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN siempre se lleva a cabo de 3' a 5', ¿ya? A ver, aquí lo voy a cambiar porque me equivoqué aquí un poquito. Le vamos a dar únicamente la vuelta a esto de aquí, ¿sí? Para que sea mucho más visual, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos un 3' y aquí tenemos un 5'. Aquí tenemos un 3' y aquí tenemos un 5'. ¿Ya? Ahora, esta de aquí yo les decía que a partir de aquí, esto es el primer. Todo esto es el primer. A partir de aquí empieza la síntesis del nuevo ADN. ¿Sí? ¿Y qué les dije? La síntesis del nuevo ADN siempre se lleva a cabo desde un extremo, 3' a 5', ¿ya? Ahora, estas deben de ser cadenas complementarias, así como ustedes ven acá. Si esta va de 3 a 5, esta va de 5 a 3. Entonces, la nueva cadena que está aquí formándose recién, también tiene que ser complementaria de esta cadena de aquí. ¿Sí? Entonces, si esta cadena va de 5' a 3', esta nueva cadena tiene que ir de 3' a 5', ¿ya? Con lo cual se cumple el enunciado que yo les dije, que la síntesis de la nueva cadena de ADN siempre va de 3' a 5', ¿sí? Ahora, si nos vamos a la hebra de acá, aquí tenemos un primer, que es este pedacito. Aquí empieza la síntesis del nuevo material, de la nueva cadena de ADN, ¿ya? ¿Qué ocurre? A ver, vamos poniendo la bonita. Esto viene aquí y acá. Bien, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos que esto va de 3 a 5, pues aquí debería de ir, la lógica nos dice de 5 a 3, ¿ya? Pero ¿qué sucede? No se cumple la ley que nos dice que la síntesis de la nueva cadena de ADN va de 3' a 5', ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer aquí el ADN? ¿Ya? Ya no va a ser hacia este lado el proceso de replicación, sino que lo va a hacer de manera contraria, hacia acá. ¿Ya? ¿Qué hace? Crea un primer, esta parte de acá, y empieza a sintetizar hacia acá. ¿Sí?
toda esta parte de acá. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes ven, se va a seguir abriendo todo esto de acá, ¿no? Y va a quedar toda esta cadena de aquí. Y como les dije que de aquí para acá no se puede hacer, ¿qué hace? A esta altura genera otro primer y continúa el proceso de replicación hacia este sentido de acá, ¿ya? Igual aquí se va a terminar, va a seguir con la rotura de la helicasa y vamos a tener más bases para acá. Como no podemos irnos hacia acá, ¿sí? ¿Qué hacemos? Generamos acá otro primer y nos devolvemos hacia acá, ¿sí? Estos de aquí se llaman fragmentos de Okazaki, así como ustedes lo ven aquí, ¿ya? Fragmentos de Okazaki, que son estas pequeñas cadenas de ADN que están separadas por los primers, ¿ya? Y estos fragmentos de Okazaki únicamente, única y exclusivamente lo tienen las cadenas rezagadas, que se llaman, ¿ya? Las cadenas rezagadas. Las cadenas continuas no tienen tanto de esto, ¿sí? Entonces, muy pilas con eso de ahí también. Bien. ¿Qué ocurre luego de todo esto de acá que ya acabamos de ver? Bien. Luego tenemos la segunda parte que se llama elongación del ADN. ¿Ya? En la elongación del ADN existe esta proteína que se llama ADN polimerasa, que ya la vimos, ¿no es cierto? En la hebra líder, la polimerasa se mueve en dirección hacia la horquilla de replicación, que ya lo vimos. En la hebra rezagada, el ADN polimerasa se mueve en dirección opuesta, ¿ya? ¿A qué quiero llegar? A que cumplimos con todo esto de acá. ¿Qué es lo que nos decía? ¿Ocurre siempre en la fase S del ciclo celular? Es cierto, ocurre siempre en esa fase. Es un proceso preciso, ya vamos a ver que no es tanto así, no es tan preciso como lo menciono. ¿Es un proceso bidireccional? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mientras una síntesis se da hacia ese lado, la síntesis de la cadena rezagada se da hacia este lado de acá, entonces, por lo tanto, es bidireccional, ¿ya? ¿Qué más? ¿Tiene orígenes de replicación múltiple? Obviamente, ¿no es cierto? Ya les mostré al inicio que tiene un punto de replicación aquí, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá, y que todos actúan de manera simultánea, ¿ya? ¿Qué más? ¿Es un proceso continuo y discontinuo? Claro que sí, porque en la hebra madre, perdón, en la hebra adelantada o en la hebra principal, es un proceso continuo. Se crea aquí un primer y se da de largo todo este proceso de replicación hasta que llegue al final. Pero en la hebra que se queda rezagada es un proceso discontinuo porque inicia acá, termina acá. Inicia más acá, termina aquí. Inicia más allá y termina acá. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Es un proceso que se produce en una dirección específica? Obviamente. Les dije, el proceso de replicación siempre se lleva a cabo de 3' a 5', ¿ya? Y bueno, al final es un proceso semidiscontinuo respecto a la síntesis del nuevo ADN. Bien, hemos visto entonces esto de acá. ¿Qué nos dice? En la hebra líder, el proceso de replicación se lleva a cabo de manera continua, mientras que en el proceso rezagado, no, el proceso es discontinuo, lo que significa que se debe sintetizar fragmentos cortos de ADN denominados fragmentos de Okazaki. Bien, ¿qué más? Luego tenemos la última fase que se llama fase de terminación. Aquí actúan 2 o 3 proteínas muy importantes, ¿ya? Ribonucleasa H, que es la encargada de eliminar todos los primers que hay en la cadena de ADN, en las cadenas de ADN que se forman, ¿sí? Elimina todos los primers, pasa a ADN polimerasa y crea nuevamente las bases faltantes, ¿sí? Luego tenemos esta proteína de acá que se llama ligasa, que se encarga de unir todos estos fragmentos chiquitos del primer que quedaron con las nuevas cadenas de ADN, ¿sí? Y finalmente, pues, una vez que ya hizo todo este proceso de reunión otra vez, de compactación, lo que hace es
empezar a envolver o enrollar otra vez el ADN, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto de aquí? Si ADN polimerasa se separaba y estaban así las brechas, las burbujas de replicación, si estaban de esta manera, ¿qué es lo que hace ADN ligasa? Nuevamente vuelve a ponerlas de esta forma, ¿sí? Nuevamente vuelve a entrelazar, ¿ya? Y finalmente tenemos unas proteínas que se llaman topoisomerasas que se encargan de que cuando se esté haciendo esto de acá, cuando se esté enrollando, no se sobrepase, ¿ya? No se enriede demasiado el ADN, cosa que no pueda quedar útil, ¿ya? Y con esto se acabó el proceso de replicación, ¿sí? Y con esto, bueno, aquí tenemos las topoisomerasas evitando como el sobreenrollamiento, sobre todo en esta parte de acá, como ustedes pueden ver, ¿ya? Y las proteínas, pues son todas las que mencionamos con cada una de las funciones, pero si quieren estudiarlas un poquito más a profundidad, las tenemos aquí en las diapositivas que están casi al último, ¿ya? Entonces, preguntas, chicas, que tengan. Dicen, ¿cuál dijo que era la función de la primasa? La primasa se encarga de generar unos fragmentos cortos de ARN llamados primers, ¿ya? Llamados primers o cebadores, o fragmentos cortos de ARN, que es lo mismo, ¿ya? Esto de aquí más o menos. Esto de aquí, esta partecita chiquita de aquí se llama primer, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, chiquillos. Hola. No, Lice.